Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, el primer paso. ¿Recuerda usted cuando su primer hijo dio su primer paso? Llamó a sus amigos y familiares, dijo que fue maravilloso y fabuloso que haya dado su primer paso y todo era tan hermoso. Pero se da cuenta pronto de algo malo. Se meten en todo, se meten en esto, aquello, y la actitud cambia por completo. Pero está bien, ese fue el comienzo de una nueva vida para ellos. Y hay el comienzo de una nueva vida para quienes dan otro primer paso. Porque hay muchas personas que quieren esto, piensan que con solo creer que hay un Dios, de alguna forma o manera, todo estará bien. Y cuando muera iré al cielo o iré a algún lugar. Nada dista más de la verdad. Solo porque alguien cree que Dios existe, no tiene nada que ver. Puedo creer en muchas cosas que no me afectan en lo absoluto, solo porque creo que hay un Dios. No tiene nada que ver con tener una relación personal con ese Dios. Y si usted solamente cree que hay un Dios y no tiene una relación personal con Él, está en problemas. Y este mensaje se titula El primer paso. Vayamos al capítulo 16 de Hechos para darle un poco de contexto de lo que está sucediendo aquí. Pablo y Silas estaban en su segundo viaje misionero y habían sido echados en la cárcel. Encarcelados, sus pies estaban encadenados y los habían golpeado con varas. Ahora, una cosa era azotar con latigazo, pero con varas. Además, era ilegal golpear a un ciudadano romano con varas o ponerlo preso sin motivo o razón de peso alguno. Como resultado, dice la Biblia en el versículo 25 del capítulo 16, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué cree que cantaban? No tengo ni idea de lo que cantaban en hebreo o griego, pero de haber tenido esos cantos hubiesen cantado Jesús salva y muchas otras canciones que sabemos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Piensa en esto. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Porque esa era la ley romana, o sea, le daban autoridad y si no cumplían, lo mataban. Entonces, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No mucho de que hay un Dios y esto y lo otro, les respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando vino el alguacil, por ejemplo, el resto del pasaje dice que se morían de miedo porque supieron que eran romanos y era ilegal golpear y encadenar a un romano así. Entonces, lo interesante es que se fueron libres y los magistrados querían que se fueran lo más pronto posible y que por favor no le dijeran a nadie lo que les había sucedido. Pero la declaración más importante en toda esa serie es esta. Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo respondió muy claramente, vea esto, un solo versículo. Preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y respondieron, cree, escuche, no en Jesús, sino cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Cuando leo ese pasaje y veo lo sencillo que parece ser, considero lo que la gente piensa acerca de Dios y la salvación, lo que sea. Permítame preguntarle, si alguien le dijese, dime exactamente qué quieres decir con salvación, ¿qué respondería? ¿Qué quiere decir con salvación? Bueno, quizás tenga una buena respuesta, pero deseo darle una respuesta sencilla porque es una definición sencilla, totalmente cierta, y solo tiene que decir, la salvación es la obra de la gracia de Dios. Escuche, mediante la cual Él hace ¿qué? Perdona nuestros pecados y nos da ¿qué? El don de vida eterna. Eso es la salvación, la obra de la gracia de Dios, que es la obra de gracia de Dios, su favor y amor inmerecidos y, como resultado de eso, por el cual Él nos perdona nuestros pecados y nos da, no lo ganamos por obras, Él nos lo da, el don de la vida eterna. Si alguien le pregunta qué es la salvación, esa es una definición sencilla, pero que clarifica todo. La gracia de Dios es su favor inmerecido, no ganado. Él no nos salva porque merezcamos algo. Y muchas personas piensan que si creen que hay un Dios o creen que Dios existe, son salvas, pero realmente no lo son. Así que deseo hablar de un par de cosas principalmente. La primera es esta, nuestra condición espiritual antes de la salvación. Si usted le pregunta a cualquier persona cómo está, quizá le responda no tan mal, y lo que harían y lo que harán es hablar de otras personas, otras cosas o circunstancias y decir, ¿sabes? Sí, soy bueno, conozco a miembros de la iglesia que hacen esto y aquello, soy tan bueno como ellos, no me preocupa el hecho de ir al cielo porque no hago nada malo. Nada más lejos de la verdad, porque todo eso se basa en lo que cree que Dios piensa de su conducta, su trabajo, su actitud, su esto y aquello, y al decir por gracia significa su amor inmerecido, no ganado. Dios no nos salva conforme a lo que hacemos, quiénes somos, qué tenemos. Él nos salva sobre la base de una relación personal con Jesucristo, el Señor. No importa qué más quiera usted, no puede negar esa verdad. Y no puede esperar ser salvo basándose en nada que haga. Si la Biblia no es su brújula, no tiene una brújula genuina que guíe su vida. Así que no importa lo que escuche decir al respecto, pues yo creo tal cosa de Dios y esta religión, aquella religión, eso es irrelevante. Si esta no es su brújula, entonces tiene un gran problema. Porque un día de estos estará frente a Dios, un día de estos morirá. Porque hay muerte física, espiritual y muerte eterna. Muerte física quizás la experimentaremos, dije quizás, pues Jesucristo podría venir antes. Muerte espiritual, muertos en transgresiones, violando la ley de Dios. Él dice que allí estamos. ¿Y cuál es la provisión de Dios para eso? Su provisión es esta. Y es la provisión de Dios, permítame decir, primero que todo, es motivada por amor. Tenga la bondad de acompañarme a Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, no rociado, derramado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos incapaces de salvarnos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, o sea, declarados justos en su sangre, el resultado de la cruz, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, traídos de vuelta a una relación con Él, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, traídos de vuelta a una relación con Él. ¿Cómo puede hacer eso? Porque si solo nos perdonara, habría violado su propia ley.
El alma que pecare morirá y todos hemos pecado. ¿Cómo puede Dios perdonarnos justamente? Y lo hace así, solo de esta forma y la única esperanza de salvación. Dios, en la persona de Jesucristo, vino al mundo con el propósito de morir por nuestros pecados. Y al hacerlo, vino al mundo también a mostrarnos quién es Dios y cómo es Él. Dios lo envió al mundo, su unigénito Hijo, con el propósito principal de hacer ¿qué? De morir en la cruz, derramar su sangre es expiatoria, o sea, es sangre que paga toda nuestra deuda de pecado. Pero mire, cuando Él vino al mundo a morir en la cruz, Dios puso en Jesús todos los pecados de toda la humanidad hasta Adán y Eva. Y Jesús tuvo que ser Dios, porque de haber sido alguien más, solo hubiese podido morir por su propio pecado. Pero Jesús no pecó. Fue el Hijo perfecto de Dios, el Cordero perfecto, quien es la única persona que dio su vida, primero sin pecado, quien dio su vida en sacrificio sustitutivo, considerado suficiente a los ojos de Dios para nuestros pecados. Nada ni nadie, sino Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted dirá, bueno, ¿acaso eso no es un poco arrogante? No, es verídico. Todo vuelve a la cruz. Por ejemplo, si elimináramos todas las enseñanzas de la cruz del Nuevo Testamento, nos quedaría mucho. ¿Qué tenemos? ¿Qué puede hacer el hombre? Ve a su alrededor. Pregunte dónde trabaja, dónde vive, a sus amigos, familiares. ¿Crees que irás al cielo? Bueno, algunos dirán, no lo sé. Esa es una buena respuesta porque luego usted podría decir, yo sé que voy, pues eso suena un poco arrogante. No, le gustaría saber por qué. Pienso que voy, creo que voy, sé que voy. Si se retractan, quiere decir que se sienten tan culpables que no soportan escucharlo. Ni quieren escucharlo. Entonces, hablemos de usted. ¿Es usted salvo? Entonces quisiera hablar de cómo serlo en un momento. Pero lo que deseo que veamos principalmente es por qué Dios perdona nuestros pecados. Una palabra, A-M-O-R, Dios nos ama. Mire, si fuese por nuestras obras, en otras palabras, ¿cuáles obras? Algo sería bueno para esta persona y no aquella. No podríamos hacer lo mismo todos. No tendríamos más que confusión sin la sangre de Jesús. Entonces, al ver lo que Él dice de nuestra pecaminosidad y su muerte, dice que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, y estamos de acuerdo en eso, y que la paga del pecado es muerte. Cuando Él viene a nuestra vida, ¿qué pasa? Nos transforma. No somos la misma persona que solíamos ser. Por ejemplo, Pablo lo dijo así: por tanto, si alguno está en Cristo, tiene esa relación con Él, y en breve hablaré de cómo hacerlo. Si alguno tiene esa relación, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa? Hay una diferencia. Cuando una vida es transformada por el Señor Jesucristo, es una vida distinta. Andaremos de distinta forma. Sonaremos diferentes, nos veremos diferentes en cierto modo, no necesariamente su forma de vestir, pero algunas personas deben cambiar su vestimenta sin duda. Pero, por ejemplo, en Efesios, el primer capítulo, vayamos al versículo 13. Dice, en Él, o sea, en Cristo, si tiene una relación con Él ahora, también vosotros, escuche, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es ese mensaje? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que el Espíritu Santo, que es las arras, es una garantía de Dios, de nuestra herencia, lo que recibiremos, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, piense en esto un momento.
vivir en pecado, desobediencia a Dios, perdido, separado de Dios. El único sustituto apto y aceptable a Dios, la muerte de su Hijo. Él es el único sin pecado. Pasó esto cuando Él murió. Abrió la puerta al mundo para ser salvo, porque Él pagó toda nuestra deuda, porque Él era el perfecto Hijo de Dios. La salvación, como dijimos, es un don de Dios. ¿Cómo funciona eso en la vida de alguien? Dijimos, bueno, hay que creer en Él. Y quisiera darle un par de definiciones más por un momento. La fe que salva, escuche, la fe que salva es creer en Cristo como una persona viva, el Hijo de Dios, para el perdón de pecados y la vida eterna con Dios. Es creer. En Cristo, entonces, cuando alguien dice, quiero a Cristo como mi Salvador, entonces, ¿qué debo hacer? Debo estar dispuesto a pedirle perdón por mis pecados y poner mi fe en Él como el Señor y el Hijo de Dios, quien fue a la cruz y pagó toda mi deuda al ser crucificado. Estoy dispuesto a creer que Él, por lo que ha hecho por mí, la aceptación de Dios de eso, estoy dispuesto a creer que Él me salva y al momento de hacerlo, Él dice que el Espíritu Santo viene y nos sella como hijos de Dios. Usted dirá, bueno, ¿qué se supone que haga? La fe que salva es poner mi confianza en Él. No en Jesús como una idea, sino en la persona de Jesucristo que fue a la cruz, murió en la cruz por nuestros pecados. Pongo mi fe en Él. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿qué del asunto del señorío? Y hay quienes dicen, quiero tu salvación, Padre, pero no quiero que me digas cómo vivir. Te doy gracias por tu perdón y gracias por el don del cielo, pero no me digas cómo vivir. Señorío es dominio en mi vida, guía en mi vida, dirección en mi vida. Él es quien toma nuestras decisiones y nos muestra la voluntad del Padre. No quiero eso, solo quiero su perdón y quiero su salvación y quiero ir al cielo, pero no te quiero como mi Señor. Entonces permítame explicar arrepentimiento. Es un dolor profundo por el pecado, estoy avergonzado. Señor, lo siento por lo que he hecho, renuncio a eso, ya no quiero eso en mi vida y un compromiso sincero a dejarlo y andar en obediencia a Cristo. Ahora preste mucha atención. Esa es la confesión de arrepentimiento genuino. Le diré qué significa y lo que no significa. Significa que si me arrepiento de mis pecados y vuelvo a pecar, perderé mi salvación. No significa eso, piénselo. Si se arrepiente de sus pecados, ¿qué dice? Dice, Señor, lo siento por lo que hay en mi vida. No quiero esto en mi vida. No encaja con quién soy y quién seré como hijo de Dios. Renuncio a esto.
¿Significa que ya no pecará más? No. Porque mire, el estilo de vida que teníamos cualquiera que haya sido, y de niño, por ejemplo, no tuve nada de eso en mi vida, pero si nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios lo acepta. Entonces, ¿qué? Tal vez tenga que arrepentirme de eso más de una vez. Salvación es aceptarlo como el Señor de mi vida. Significa que Él está al mando. Pero en mi debilidad y flaqueza, Señor, perdóname, Dios mío, no quería eso, Señor. Dije que no volvería a hacerlo. Todos hemos pasado por eso. No significa que perdió su salvación. Significa que su debilidad y flaqueza y nuestra vieja naturaleza a veces emerge. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos a Dios que nos perdone? Mucha atención. Le pedimos que nos perdone y limpie basándonos en lo que Él hizo en la cruz. Entonces, ¿dónde queda el arrepentimiento? ¿Significa que somos salvos por arrepentimiento? No. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero el arrepentimiento es parte del reconocimiento de Jesucristo como el Señor y amo de mi vida. Alguien dirá, bueno, ¿puedo pecar todo lo que quiera y luego ser salvo? He conocido gente así, muchas personas así, y ¿sabe qué? Nunca he conocido a ninguna que haya conocido bien que no se lamente profundamente de haberse alejado de Dios. ¿Puede alguien alejarse de Dios viviendo en pecado? Sí pueden. ¿Significa que se perdieron? No es así. Pero significa esto: la gran mano de Dios de juicio vendrá sobre ellos. Mire, eso es la gracia, su amor. Dios es bondadoso en su amor, pero Dios también exige rectitud y santidad en toda nuestra vida. Y yo le diría a usted hoy, ¿recuerda algún momento en su vida en que puede decir, yo sé que en ese punto de mi vida puse mi fe en Jesucristo? Dirá, no lo entendí todo en aquel entonces. Bueno, tampoco yo. Pero pasó esto. Hice lo que hice, entendí por completo que era pecador y que Dios me había salvado. Y quizás hoy por primera vez en su vida usted ha entendido por qué Jesús tuvo que morir. Y la única forma en que Jesús puede justificarle como hijo de Dios es por haber muerto como sacrificio por sus pecados. Así que somos salvos por su gracia, bondad, amor, misericordia. Y le animo, si aún no lo ha aceptado como su Salvador, dígale, Señor, estoy avergonzado de la vida que he vivido. He dicho ser algo que no soy. Te pido que me perdones y me limpies. Si te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida, solo quiero que me limpies y que me hagas uno de tus hijos. Permítame decirle, no hay que rogárselo. Cuando usted acude a Dios con sinceridad, Él contestará la petición de su corazón. Esa es mi oración por usted. Padre, cuánto agradecemos que no nos diste una lista de prohibiciones. Solo nos diste una afirmación. Fe en la muerte expiatoria, suficiente y sustitutiva de tu Hijo en la cruz. Y la entrega de nuestra vida a Él como el Señor y amo. Gracias, gracias, gracias. Te pido que todo el que escuche esto y aún no sea salvo, que ha dependido de sí mismo para darse cuenta de que no hay esperanza fuera de la muerte expiatoria y más que suficiente de Jesucristo, el sustituto único que tomó nuestro lugar en el nombre de Jesús. Amén.